el Estado provincial lo que hace es cobrar antes de que esa mercadería circule dentro de la provincia, que es el decreto 713/26 y la resolución 329/26. Básicamente lo que establece el decreto 713/26 es la suspensión temporal del cobro en los puestos de control de ATM de este anticipo de ingresos brutos, y la resolución 329/26 del Ministerio de Hacienda es la norma que operativiza el decreto 713, ¿sí? Y justamente establece las reglas en las que esta disposición va a operar. ¿Qué es lo que se está suspendiendo? Lo que se está suspendiendo es algo que viene sucediendo hace varios años atrás, desde el 2007 para ser exacto. Lo que pasaba era que cuando un camión se dirigía hacia Misiones, en donde tenía o transportaba mercadería que planeaba venderla dentro de la provincia, transportista o comerciante tenía que detenerse en los puestos de control de ATM y abonar el correspondiente anticipo de ingresos brutos. ¿Qué es lo que viene a hacer este decreto? Lo que hace es flexibilizar de manera temporal y excepcional esta situación. Por ahora no se va a cobrar ese anticipo de ingresos brutos en los puestos de ruta. ¿Por qué se toma esta medida? El propio decreto 713 en sus considerandos algo habla sobre eso, hace alusión a lo que es la situación económica complicada, la caída de la actividad, etcétera, etcétera, según la provincia, que el sistema, si bien ellos mismos justifican que esto es un sistema válido, el mismo está generando costo financiero y administrativo que obviamente perjudican especialmente a pymes y a pequeños comerciantes, y que conviene focalizar en los casos de mayor riesgo en lugar de controlar todo en ruta. Recordemos que es el ingreso bruto. Es un impuesto que regula el ejercicio regular de actividades económicas como el comercio, la industria, los servicios. Básicamente lo pagan los que venden o prestan servicios en la provincia. Y demás está decir que el impuesto de ingresos brutos es el impuesto por excelencia o el principal impuesto que tienen las provincias para justamente financiar sus cajas. En su momento, cuando se establece este sistema de aduana paralela, era que habían comerciantes que no estaban radicados en la provincia de Misiones y por ende pagaban ingresos brutos, pero en la provincia en donde estaban radicados, y venían y prestaban sus servicios o vendían sus productos dentro de la provincia. ¿Qué es lo que empezó a hacer Rentas en su momento? La solución que encontraron es justamente esta, la de anticiparse, es decir, cobrar en rutas antes de que justamente la mercadería entre a la provincia. ¿Cómo funciona este sistema en la práctica? Bueno, para empezar, el camión llega a uno de estos puntos de control fiscal en los accesos a Misiones. El agente de la DGR revisa la documentación del mismo, es decir, remitos, facturas, guías de transporte, y según el valor de la mercadería y la actividad también se calculaba justamente el importe a pagar en concepto de ingresos brutos. Lo que sucedía es que el transportista o el responsable de la carga pagaba en el momento ese anticipo de ingresos brutos, y ese pago era una suerte de pago a cuenta, es decir, que ese pago a cuenta se descontaba de lo que el contribuyente, ese contribuyente en sí, declaraba en sus declaraciones juradas mensuales. Se hacía ese descuento. Lo que sucedía entonces era una percepción en la fuente, es decir, el Estado provincial lo que hace es cobrar antes de que esa mercadería circule dentro de la provincia. Alcanzado los transportistas de carga que traían productos provenientes de otras provincias para Misiones, mayoristas y minoristas que compraban mercadería fuera de Misiones, industriales y fabricantes que transportaban o movían mercadería de un depósito a otro, en distribuidores que operaban con depósitos en consignación. Este sistema obviamente es un sistema que traía problemas. ¿Cuáles eran? Y el mismo decreto lo reconoce, este decreto 713/26. El primero es un problema financiero, es decir, que el comerciante tenía que desembolsar el dinero, en el momento, antes de vender la mercadería, inmovilizaba capital de trabajo, y era especialmente grave esto en pymes o pequeños comerciantes que tenían poco margen. Otro problema es un problema administrativo, es decir, tenías que llevar un registro de todos esos
pagos en concepto de anticipo de ingresos brutos para después hacer los pertinentes descuentos en las declaraciones juradas mensuales que se presentaban. Y si los montos no coincidían bien, generaba esto obviamente muchos trámites, mucha burocracia en el ATM, ¿sí? O en renta, lo fue en su momento. Otro problema es un problema operativo para los transportistas, es decir, si el transportista tenía algún problema con un documento, lo que ocasionaba es que el camión queda separado en estos puestos de control fiscal y obviamente toda hora de más genera costos tanto financieros como logísticos, ¿sí? Y el último problema, que es uno de los problemas más polémicos, es que muchas empresas terminaban pagando mucho más en concepto de anticipo del ingreso bruto de lo que realmente debían pagar luego, lo cual generaba grandes saldos a favor que eran de difícil recuperación luego ante trámites en ATM. Ahora, ¿qué implica legalmente esta suspensión de este sistema? La primera implicación legal es que obviamente esto es excepcional y temporal, es decir, el decreto 713 y la consecutiva resolución 329 del Ministerio de Hacienda no derogan este sistema finalmente, ¿sí? Lo que hacen es una suspensión temporal de 12 meses de la aplicación de este sistema y lo reemplazan por otro que es un poco más flexible. Tampoco este decreto elimina el impuesto de ingresos brutos. Contribuyentes siguen teniendo la obligación de presentar las declaraciones juradas correspondientes y pagar este impuesto mensualmente. Y lo único que se hace es que se suspende, sí, temporalmente el anticipo en ruta. Y esto tiene sus matices.